Ok, Bueno, shalom a los hermanos, que nuestro Abba Padre les bendiga. Vamos a compartir una corta reflexión hoy sobre el libro del profeta Daniel. Y bueno, sabemos que el libro del profeta Daniel todo el libro es profético y también está muy vinculado con lo que es el Apocalipsis en sí, con el Brit Hadashah, el nuevo pacto, el pacto renovado. Y también lo vemos con la Torá, lo vemos también con los salmos. Entonces, bueno, espero que sea de bendición para cada una de nuestras vidas, porque la palabra de nuestro Abba es espiritual y tiene un mensaje espiritual y también es profética, ¿no? La palabra profética más segura y es para cada uno de nosotros. Voy a compartir en el libro del profeta Daniel, capítulo 1, verso 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, Daniel significa Elohim es mi juez, y vemos aquí en este verso de que nos habla de dos ciudades, ¿no? De Babilonia y nos habla de Jerusalén. Y vemos de que Babilonia y Jerusalén están en profecía bíblica. Las encontramos también en el libro de Apocalipsis. Y también Babilonia y Jerusalén, pues nos da una enseñanza espiritual a través de estas dos ciudades. Entonces voy a compartir en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 30, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. Entonces vamos a ver aquí que son dos ciudades que son muy opuestas, ¿no? En cuanto a Babilonia, dice el rey que la edificó, ¿no? Con la fuerza de su poder. Y vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 6, refiriéndose a Jerusalén, dice que Jerusalén la escogió fue Yuhebahei, para que ahí estuviera su nombre. Y en Segunda de Reyes 2:17 dice que Jerusalén pondré mi nombre ahí para siempre. También podemos ver de que el rey Nabucodonosor dijo que edificó Babilonia para casa real. Y cuando nosotros miramos a Jerusalén, vemos que el templo estaba ahí en Jerusalén. Y el templo, pues también es la casa real de nuestro Abba, lo podemos ver de esa perspectiva también, porque nos dice la palabra que de Sión saldrá la Torá, ¿no? Entonces, bueno, vamos también a mirar otros opuestos entre las 12 ciudades. Dice también que con la fuerza de mi poder, como habíamos visto que dijo el rey Nabucodonosor, pero referente a Jerusalén, podemos ver que dice el profeta Zacarías, capítulo 4, del verso 6 al 9. Zacarías 4, del 6 al 9. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, ni con mi espíritu, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Amén. Vemos aquí entonces cómo Yahweh le dijo a Zorobabel que no con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Así es como se trabaja en todo lo que es para nuestro Abba Padre, ¿no? Es con la dirección de su Ruach HaKodesh, con la dirección de su Espíritu Santo. Y también vemos
que dice, ¿no? En el verso 9 que acabó de leer el hermano Gustavo, que las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Vemos aquí que fue cuando se iba a reconstruir, ¿no? El templo en Jerusalén. Y bueno, Zorobabel, también podemos ver aquí el nombre, ¿no? Zorobabel. Este nombre significa engendrado en Babilonia y es el nombre de uno de los líderes que fueron exiliados y retornaron luego, ¿no? Este es Zorobabel. También lo podemos ver en el libro del profeta Ageos, capítulo 1, verso 14. Bueno, también quería compartir cuando el rey Nabucodonosor dijo que le iba a edificar la torre, que iba a edificar perdón, que iba a edificar a Babilonia para casa real. Vemos que nuestro Mesías dijo que refiriéndose a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entonces vemos también pues todas estas conexiones, ¿no? Como nuestro Abba, nuestro Mesías también la nombra. Y en el Salmo 122, del verso 1 al 9, también nos habla de Jerusalén y dice que allá suben las tribus de Yah para alabar su nombre. Bueno, vamos a ver también que Babilonia viene del acadio Babil, que significa puerta de los dioses, y Jerusalén significa la ciudad de paz. También podemos ver otro opuesto entre Babilonia y Jerusalén, es que Babilonia es conocida por la idolatría y también como una prostituta, mientras que por lo contrario Jerusalén es conocida como una ciudad K2, como una novia virgen, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a la hermana Vanessa y Valentina si nos pueden leer Apocalipsis capítulo 17, el verso 1 al 6, donde nos habla de Babilonia, y después Apocalipsis 21:2, donde nos habla de Jerusalén. Bueno, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Amén. Amén, muchas gracias, Vanessa. Entonces aquí vemos a Babilonia, ¿no? Como la gran ramera, como esa mujer prostituta. Y ahora vamos a ver Apocalipsis 21:2, que nos dice de Jerusalén. Con Valentina.
Es 21:2. Sí, sí, hermana, gracias. Ok, vale. 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, de Elohim, dispuesta como una esposa Atraviada. atraviada Amén. para marido. Amén, muchas gracias, Valentina. Entonces aquí ya vemos Jerusalén, ¿no? Que como una esposa ataviada para el esposo. Entonces vemos aquí idolatría versus santidad, por así decirlo, ¿no? En versos, como por hacer la distinción. Ahora voy a compartir en Génesis 11, verso 4, dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí vemos de que esta ciudad nace del corazón del hombre, operando con orgullo y queriendo exaltarse hasta llegar a ser como Dios, ¿no? Y por lo contrario, Jerusalén nace del corazón de nuestro Abba Padre, dice en Deuteronomio capítulo 12, verso 5, en el lugar en que el Adón vuestro escoja de todas vuestras tribus para poner allí mi nombre. También podemos ver que dice en Génesis 11:4 que ellos querían edificar esa ciudad de tal forma de que la cúspide llegara hasta el cielo. Y vemos aquí el intento, ¿no? El vano intento del ser humano de querer ser como nuestro Abba. Y esto también vemos que opera aquí el espíritu de Hasatán, porque ¿quién quería llegar al trono de usurpar el trono de nuestro Abba Padre, sino Hasatán? Entonces vemos espiritualmente, ¿no? Cómo se mueve todo esto. Y vemos en el libro del profeta Isaías 14, verso 12 y 14. Le voy a pedir a mi esposo si por favor lo lee. Isaías, ¿qué? 14, verso 12 al 14. Dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Amén, amén. Vemos entonces aquí cómo ese anhelo de Hasatán, de querer usurpar el trono de nuestro Abba y cómo ese mismo espíritu, porque también él es padre de mentiras, ¿no? Cómo opera a través de algunas, ha operado a través de algunos personajes en la escritura y aún también hemos visto en la historia, ¿no? Cómo ha operado y esto también lo vamos a ver que va a operar cuando se levante el antimesías, que todo es profético, toda la palabra de nuestro Abba. Y de hecho vemos en la escritura en Génesis 10, verso 8 y 9, hablando de Nimrod, dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, o sea, tenía mucho poder en la tierra y dice que fue vigoroso cazador. Y cazador en hebreo es Sayid, si estoy pronunciando bien, Sayid. Y traduce también la persecución. Y esto es también lo que vamos a ver en los tiempos, cuando el antimesías se levante, que va a haber gran persecución y va a ser pues el último dictador. Nimrod fue el primer poderoso en la tierra y el antimesías va a ser el último dictador, ¿no? Que también va a tener poder que se le va a conceder, pero ese poder viene del enemigo para igual ir en contra de la palabra de nuestro Abba. Y algo también que nos dice aquí, hablando de Babilonia,
dice cuya cúspide llegue al cielo. También podemos ver en Génesis 28 del verso 11 al 12 que lo único para nosotros llegar al cielo es nuestro Mesías. Él es la escalera al cielo. Y lo vemos en Génesis 28 del verso 11 al 12. Y solo es por medio de él, por nuestros propios méritos, nosotros no podemos hacerlo. Y de hecho, ese anhelo de nosotros es luchar con nuestro Elohim para vencer con él, no ir en contra de él, que fue lo que hizo Nimrod, iba en contra de su palabra. De hecho, nuestro Abba había dado mandamiento de que se llenara la tierra. ¿Y qué dijeron ellos? Todos guiados por Nimrod, dijeron, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, vamos a continuar para compartir otro punto. Bueno, vamos a leer en Génesis 11, verso 4, dice. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Bueno, lo voy a volver a leer para tocar unos puntos. Entonces aquí dice, edifiquemos una ciudad. Entonces, Babilonia, esta ciudad. Y vemos la palabra edifiquemos una ciudad. Y cuando nosotros miramos en Salmo 122, verso 3, nos dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Entonces vemos una ciudad que está edificada y está bien unida entre sí. Podemos ver también en el libro de Génesis 11:6, dice, y dijo Yuhebahei, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces vemos que aquí el pueblo era uno solo, ellos estaban unidos y tenían un solo lenguaje y habían comenzado ya la obra, ¿no? de edificar esta torre. Y podemos ver en contraste con Hechos capítulo 2 del verso 1 al 3, también vemos que ahí estaban los discípulos que estaban unidos, o sea, estaba el pueblo unido, estaban unánimes, dice. Estaban en la fiesta de Shavuot, que la conocíamos antes como Pentecostés, y ellos estaban en Jerusalén, y estaban en el templo, a diferencia de Babel, ¿no? Estaban unidos en hechos, pero estaban unidos con un propósito que era conforme a la palabra de Yuhebahei, conforme a su voluntad, contrario a Babel, que era todo en contra de la voluntad de nuestro Abba. Luego dice Génesis 11, verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí nuestro Abba confundió la lengua de ellos, ¿no? A diferencia de en los Hechos, en el libro de los Hechos, que él les repartió lenguas por el Ruach HaKodes, por el Espíritu Santo, para gloria de Elohim y para que ellos pudieran ser entendidos, para que los otros que estaban ahí pudieran entender lo que ellos hablaban. Entonces vemos la diferencia entre lo que es estar con Elohim y estar en contra de Elohim, estar con Dios y estar en contra de Dios. ¿Quieres compartirnos algo, hermano Gustavo? Precisamente eso, ¿no? El estar del lado del Eterno trae beneficios, el ponerse en contra de él, pues simplemente vamos a encontrar una muralla, como dice la profecía también en Daniel, de que ese último reino, ese último imperio que va a surgir, simplemente va a ser destruido por esa roca. Y como dice el mismo Eterno, que aquel que va en contra de él es como que será hecho añicos, ¿no?
él dice. Ujú. Entonces, Amén. vemos en esa hazaña con la Torre de Babel que el Eterno confunde al pueblo porque estaba tratando de usurpar el trono, ¿sí? Ganarse un nombre para ellos sin tener en cuenta a nuestro Abba, al Creador. Amén. Y eso es lo que está pasando ahora en estos últimos tiempos. Vemos que eso hacen los reinos, los gobiernos, están tratando, han usado la Biblia, la conocen también y en base a ella pues sacan sus propias cosas para irse en contra del Eterno. Vemos cómo el Eterno confunde allí en Babel, porque eso la palabra Babel significa confusión, y allí se esparcen por toda la tierra sin poder entenderse. Ahora lo que sucede en Hechos capítulo 2 con la venida de Ruach HaKodes, ahí donde comienza la nueva restauración. Vemos esos dos polos opuestos, ¿no? Donde hay una división, donde hay una confusión, y cuando comienza la restauración, una vez pues el Eterno les haya dado instrucciones a los discípulos por 40 días, les dice, esperen la promesa del Padre, que es el Ruach HaKodes, y es allí donde comienza la restauración, empezando a poder comunicar el mensaje del Eterno en diferentes idiomas. Amén. Muchas gracias, hermano Gustavo. Y lo importante, ¿no? De que estamos aquí nosotros en Europa y vemos por la misericordia de nuestro Abba que nos ha permitido estar en este continente con un propósito, porque en este continente se manejan diversos idiomas y podemos ver también, ¿no? De que esos idiomas que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos, pues es por nuestro Abba, porque Él es el que nos da la inteligencia para nosotros aprender los idiomas, Él es el que nos da los dones, ¿no? A cada uno, y es para ponerlos al servicio de nuestro Abba. Y vamos a ver más adelante también lo importante, ¿no? De lo que es porque estamos sirviendo en el ministerio de la reconciliación. Y cada que se hace una enseñanza en un idioma, pues estamos siendo partícipes de este ministerio, de poder llevar la palabra a otras personas y a los nativos de acá de Europa, ¿no? Y también algo muy importante que es la estatua de Nabucodonosor, que vemos también ahí a Europa en profecía eh, en los 10 dedos, ¿no? Que son 10 naciones y de esas naciones, algunas naciones son de Europa. Entonces, es una bendición que nuestro Abba nos haya permitido estar acá con un propósito. Nosotros teníamos un propósito en nuestras mentes, muchos de venir, de trabajar, de estar con nuestras familias, tantos propósitos, pero en los planes de Él, pues Él tenía este propósito que ahora somos parte de este remanente acá en Europa. Entonces vamos a continuar. Que vemos aquí lo que es la unión, ¿no? Vemos en Babel que el pueblo estaba unido, pero ellos estaban unidos con un propósito que no era el propósito correcto. Todas las uniones no son buenas. Entonces, voy a pedirle al hermano Gustavo si nos puede leer el Salmo 2, el verso 1 al 2. Tegil 2, 1 al 2. Ujú. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas. Amén. Vemos aquí, ¿no? Y es muy profético, perdón, tomo la Biblia, hermano Gustavo. Es muy profético porque, como dice, y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yuhe-Bajé y contra su ungido, diciendo. Entonces vemos aquí también la unión, ¿no? Vemos esos dedos en la estatua de Nabucodonosor, esos reyes que se van a unir y que van a estar en contra de Israel. Entonces, no todas las uniones son buenas. Entonces, vamos a ver en contraste con Jueces 21, que dice, así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel como un solo hombre. Aquí vemos de que Israel se juntó contra la ciudad. Aquí no nos está hablando de Babel, no estaban aquí en contra de
de Babilonia, pero vemos aquí que sí estaban unidos con un propósito, como un solo hombre. Y esa es la voluntad de nuestro Abba, que nosotros estemos unidos como un solo hombre. Y lo vamos a hacer porque tenemos el deber de hacerlo, de unirnos como un solo hombre para ir en contra de la ciudad. ¿Pero cuál ciudad? Babilonia, porque Babilonia en lo espiritual, en el sentido espiritual, representa la idolatría y también representa el cautiverio, que recordemos que la casa de Judá estuvo en cautiverio en Babilonia. Y bueno, podemos ver también en el Salmo 137, el verso 1 al 3, que nuestro Abba nos bendijo con la hermana Victoria, que lo cantó en el Shabbat, este precioso salmo, dice: sentados junto a los ríos de Babilonia, llorábamos acordándonos de Sión. Vemos aquí otra vez Babilonia y Sión en el Salmo, juntas las dos ciudades, dice. Verso 2, en los álamos que hay en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Verso 3, allí allí los que nos habían llevado cautivos, los que todo nos los habían arrebatado. Vemos lo que hace el cautiverio. El cautiverio nos arrebata todo. Y espiritualmente el profeta Daniel y sus amigos y los que habían sido llevados a cautivos, espiritualmente ellos estaban fortalecidos en nuestro Abba. De hecho, estos 21 días ya casi, llevamos con el grupo de intercesión orando y haciendo un ayuno de 21 días, y por la misericordia de nuestro Abba con los intercesores hemos estado leyendo también acerca del profeta, ¿no? Y hemos visto la fortaleza, cómo ellos estaban fortalecidos espiritualmente, Daniel, sus amigos. Pero dice los que todo nos lo habían arrebatado, pero allá afuera, amados hermanos, hay muchas personas que todavía están en Babilonia, que están en cautiverio, que necesitan escuchar el mensaje, que necesitan escuchar la verdad para salir de ese cautiverio, porque Babilonia, la gran ramera, la madre de las rameras, pues nos había robado las fiestas, nos había robado el Shabbat, porque todo lo había cambiado. Todos sabemos también la historia de Constantino. ¿Cierto, hermano Gustavo? Amén. Entonces, quiero pedirle al hermano Gustavo que por favor nos lea el libro de Jeremías, capítulo 51, versos 5 al 6. Jeremías capítulo 51, 5 al 6 dice así: porque Israel y Judá no han enviudado de su Elohim, Yahweh de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Yahweh, le dará su pago. Amén. Amén. Mire lo que dicen, amados hermanos. Dice, huí en medio de Babilonia, en el profeta Jeremías. Y el verso 5 lo había anotado aquí porque dice, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Y es hermoso porque Job dice, Job 19, el 25 al 27, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, nuestro Redentor vive. Entonces es una bendición porque por su misericordia nosotros hemos podido salir de Babilonia, de ese sistema en el que estábamos cautivos. Y también, bueno, también hay un verso que habla, voy a leerlo en Apocalipsis 18:4, que vemos que está conectado con Jeremías 51, 5 al 6, que acabó de leer el hermano Gustavo. Nos habla de la caída de Babilonia y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Otra voz del cielo. Nosotros somos esos atalayas de Yuhebahei en Europa para advertirle acá a los hermanos que aún no han salido de Babilonia, para advertirles que salgan de ella, para que no sean partícipes de sus pecados y de sus plagas. Y quería también compartir para que miráramos, porque en la escritura también nos habla de el misterio, ¿no? Y el misterio, hablando de nuestro Mesías, nos habla del misterio de la piedad, y hablando del antimesías, nos habla del misterio de la iniquidad. Entonces vemos aquí también lo opuesto, la piedad y la iniquidad. Entonces vamos a leer en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3. Verso 14 al 16. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Elohim, que es la Keilah del Elohim viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Entonces aquí vemos que nos habla del misterio de la piedad, refiriéndose a nuestro Mesías, y vemos también que aquí nos habla de que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos esa columna, y aquí cuando dice que somos columna y baluarte de la verdad, hace relación a Israel, porque es la esposa, ¿no? Es la virgen con la que él va a casarse. Y esto lo podemos ver también en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 4, que nos dice: y Moisés escribió todas las palabras de Yuhebahei, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Cuando el apóstol Pablo dijo que éramos columna y baluarte de la verdad, él sabía perfectamente a lo que se estaba refiriendo, porque él conocía la Torá. Esas columnas son Israel. Y también podemos ver, para ver la conexión que hay entre el misterio de la piedad y nuestro Mesías, vemos ahí, ¿no? Que nos habla de Israel, las 12 columnas, que es la esposa, y como lo habíamos leído, creo que la hermana Valentina nos lo leyó en Apocalipsis 21:2, cuando dijo: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces ahora vamos a ver el misterio de la iniquidad en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 8. Ya casi vamos a terminar con la reflexión. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Adón matará con el rúa de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Vemos aquí el ministerio de la iniquidad, y dice que cuando se manifestará aquel inicuo, haciendo referencia al antimesías, y todo esto también lo encontramos en el libro del profeta Daniel. Con el favor de nuestro Abba, las hermanas de intercesión van a compartir algunas reflexiones referente al libro de Daniel, junto con el hermano Gustavo, el hermano José Ramón, y yo también estaré compartiendo otras reflexiones acerca del profeta Daniel con el favor de nuestro Abba. Y aquí vemos de nuevo en Apocalipsis 17:5,
que nos dice, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Entonces vemos el misterio de la iniquidad relacionado con la prostituta, la gran ramera y Babilonia la Grande. Bueno, para terminar, nos dice el profeta Zacarías 3, del verso 1 al 2. Voy a pedirle al hermano Gustavo si por favor nos lee este verso. Ya el último, Zacarías capítulo 3, verso 1 al 2. Tres del 1 al 2. Dice, me mostró el sumo Cohen, Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda. Dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda. Oh Satanás, Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén, amén. Bueno, este verso, vemos aquí también que Yahweh escogió a Jerusalén, pero es hermoso porque dice que un tizón arrebatado del incendio. Él nos rescató, eso somos, cada uno de nosotros, somos tizones arrebatados del incendio. Y a veces puede ser, ¿no? De que muchas personas, muchos hermanos o muchas hermanas sientan culpa o sientan acusaciones o el pasado o alguna situación de estas les impida, ¿no? Servir en la obra, pero recordemos de que nosotros somos esos tizones arrebatados del incendio y que nadie nos puede señalar a ninguno de nosotros, porque nuestro pasado, Él llevó nuestro pasado. Habíamos compartido la última reflexión que dimos en Shabbat acerca de los dones y los talentos, que a veces puede ser las inseguridades o los nervios que quieren como ser ese obstáculo para que nosotros nos sirvamos en la obra de nuestro Abba. Pero hoy, pues, compartimos acerca del profeta Zacarías, que si hay algún sentimiento de culpa muy en tu interior o de tu pasado, sea lo que sea, no importa, nadie, nada ni nadie puede ¿cómo se dice? Obstaculizar. Obstaculizar. Tenemos que seguir adelante porque si nosotros estamos con Yuhebahei, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá separar de su amor. Entonces les animo para que sigamos adelante sirviendo en la obra porque hay muchas personas allá que están en Babilonia y somos esas atalayas y esos atalayas para llevar el mensaje para que ellos salgan de Babilonia. Shalom. Sí, me gustaría pronto antes de cerrar Claro que sí. compartir 2 puntos acerca de lo que es la unidad, la importancia, tú decías, acerca, no toda unidad es conveniente, ¿no? El Eterno también nos previene en el Salmo 2 de que dichosos son aquellos que no andan en medio de los transgresores, pues estoy parafraseando, que como dice Pablo también, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, no estar el hecho de ser parte de un grupo quiere decir que estamos bien o que estamos bien rodeados. Por eso es muy importante que nosotros sepamos escoger a quién va a ser, quién nos va a influenciar, en qué grupo de personas vamos a estar rodeados, ya sea en el trabajo, en la escuela. Esto también para los jóvenes, para nuestros hijos es importante que tengamos eso en cuenta porque no todo tipo de compañía nos va a fortalecer o nos va a sacar adelante. Antes va a robar de nosotros esa fuerza, va a robar la santidad, ¿sí? Y estaríamos echando era de para atrás en lugar de avanzar. Lo mismo para todas las Kehilot, en las Kehilot donde hay jóvenes, ¿cierto? No todos están en una altura, una madurez elevada, ¿cierto? Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso y tener en cuenta las palabras de nuestro Mashiach en capítulo 15 de Juan, donde él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El estar unido al Eterno, como decía la hermana ahora al principio de la reflexión, es importante que nosotros nos unamos a él, que caminemos con él pegaditos, ¿sí? De los tzitzillos de nuestro Mashiach,
esa promesa que Él nos da a nosotros también, de que nosotros debemos estar juntos. Lo dice también ahí en Juan capítulo 17, esa noche en que fue entregado. En el verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y en el verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces sabemos que a través de estas palabras podemos tener plena seguridad y confianza de que estar unidos al Eterno nos va a traer también esa unidad entre Amén. hermanos, ¿sí? De una unidad sana que nos va a ayudar y nos va a llevar a niveles espirituales más elevados. El resultado de todo esto lo vemos en Hechos capítulo 2, ya lo vimos, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Esto son dos cosas diferentes, pero que van enlazadas, entrelazadas, y una levanta a la otra, ¿cierto? No es lo mismo, no son lo mismo. Son dos características que debemos tener cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, en una clase, nos reunimos para un Shabbat, para una fiesta. Debemos tener esa unanimidad y juntos. Amén. Amén, muchas gracias. Gracias, hermano. Quería recordarle a los hermanos que estén pendientes para las próximas reflexiones que se van a subir sobre el libro del profeta Daniel. También se va a hablar la parte más profética sobre, bueno, sobre todo lo que se viene, que está conectado con Apocalipsis. Shalom. Amén.